Hola chicos, chicas, espero que estén muy bien. Esto corresponde al taller de aptitudes lógicas y matemáticas en su pauta de la evaluación grupal número 2. Lo que nos indicaban acá era la concentración de cierto calmante suministrado mediante suero varía en una efectividad en el tiempo según la función. Entonces nos daban una función que era h, o sea, 8t menos t cuadrado. Me preguntaban primero si la parábola que representa la situación es cóncava o convexa. La parábola es cóncava, porque nosotros dijimos que cóncavo era como una especie de arco iris, ¿ya? Y cuando es convexo, hablamos de como una U. Y ya sabíamos que mi A es -1, mi B es igual a 8 y mi C es igual a 0. ¿De dónde salía eso? Este era mi B y de acá salía mi A. Recuerden que siempre el que acompaña con su signo, en este caso, al t cuadrado. Y como A era negativo, ¿ya? Hablamos inmediatamente de que es cóncavo. La B me preguntaban la coordenada del punto de intersección. Las coordenadas tiene una abscisa y una ordenada, ¿ya? Un X y un Y. Por lo tanto, la coordenada siempre va a ser un punto. X, Y. 3, 2, 3,2, que o en este caso es 0. ¿Y cómo sabía yo que era 0? Porque ya sabíamos que nuestro C era 0. Por lo tanto, el C, recuerda que esta posición, que es donde corta el eje Y, por lo tanto viene siendo 0, 0. C, la cantidad de intersecciones de la parábola. Nosotros teníamos, eh, nosotros dijimos que existía este triangulito. ¿Qué es lo que era el triangulito? Lo que estaba dentro de la raíz de nuestra fórmula menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Y eso correspondería a b cuadrado menos 4a por c. Sabiendo eso, reemplazamos. 8 cuadrado menos 4 por 1 por 0 y eso me da 64. 64 al ser positivo me dice entonces que la parábola es intersectada en dos partes. Porque cuando hablábamos de positivo teníamos dos soluciones. Cuando hablábamos de que era negativo, para nosotros no tenía solución, sin solución o no tiene solución. Y cuando era cero, este valor correspondía a una sola solución. Vamos a las coordenadas de los puntos de intersección de la parábola. Para eso teníamos que tomar nuestra función e igualarla a 0. Y eso sería 8t menos t cuadrado igual a 0. Factorizábamos por t, eso sería 8 menos t igual a 0. Y al tener dos factores me queda que t es igual a 0. Y siendo una de lo que ando buscando, 8t menos 8 menos t igual a 0. Despejo t igual a 8. Por lo tanto, la parábola intersecta el eje de las abscisas. Recuerden que y x, estas son las abscisas y estas son las ordenadas. Entonces será en los puntos 0, 0 y 8, 0. Vamos a la E. La E hablábamos del vértice. El vértice nosotros teníamos que recordar que xb era menos b partido por 2a y luego teníamos que evaluar ese menos b partido por 2a en la misma función. Entonces, esto será 8 partido por menos 8 partido por 2a, que era 1, eso es menos 4, y luego reemplazar este menos 4 en la función, dándonos eh, no, este era más 4, porque esto era menos b partido por 2a y a era menos 1, ahí nos da 4. Y teníamos que sacar nuestro i sub p como 8 por 4 menos 4 al cuadrado, eso es igual a 32 menos 16, nos da 16. Por lo tanto, nuestro vértice iba a ser 4, 16.
Después decía, en la siguiente hoja realiza un bosquejo de la parábola, que lo vamos a hacer, observando su gráfico, cuál es el máximo de concentración del calmante en el suero y en qué momento ocurre, observando el gráfico. No era tan necesario observar el gráfico porque ya teníamos nuestro vértice, donde es la cúspide. Entonces ahí íbamos a tener el máximo concentración de el calmante y podíamos determinar que era 16, que en la hora 4 íbamos a tener 16 miligramos partido por litro, que era el máximo de concentración del calmante. Em, Nos pedían el gráfico, esto era IX, esto estaba en miligramos partido por litro, siempre entre paréntesis, y esto estaba en horas. Y teníamos que ir disponiendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, siempre proporcional y hacia arriba. Entonces era 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y ubicábamos los puntos. Entonces, este era 1, 2, 3, 4. El 4 era el primero que había que ubicar en el 16 y ya sabíamos nuestro vértice, sabíamos que cortaba en 0, 0 y sabíamos que cortaba en 8, 0. Por lo tanto, aparecía nuestra parábola. Recuerden que esto es un bosquejo, 4, 16. Y ahí teníamos ya todo listo. También nos preguntaban cuál es el menor tiempo para obtener una concentración del calmante en el suero de 12 miligramos partido por litro. Entonces este era 12 era igual a 8t menos t cuadrado. Recordar que los 12 reemplazaban a la concentración. Esto nos quedaba una cuadrática de t cuadrado menos 8t más 12 igual a 0. Y nos podíamos hacer la pregunta, dos números que multiplicados me den 12 y sumados restados me den menos 8. Teníamos t menos 6, t menos 2 igual a 0, donde t es igual a 6 y t es igual a 2. Entonces, por lo tanto, el menor tiempo para obtener una concentración de 12 miligramos partido por litro es después de 2 horas, porque me preguntaban el menor tiempo. En la sección 2 me dicen, en un estudio de crecimiento poblacional de un tipo de bacterias, al inicio hay 120 de ellas, y se sabe que por registros anteriores su tasa de crecimiento es de 0,02 cada hora. El crecimiento de una población está modelada por, y nos dan una función, ¿ya? Donde n es el número de individuos en un tiempo t, sabiendo que cada individuo es un individuo de bacteria, una bacteria. Este es el tiempo por medir en el estudio. N sub 0 es el número de individuos presentes al inicio del estudio, o sea, cuando es 0 el tiempo. Y la tasa de crecimiento de la población que nos dan, que es 0,02 cada hora. Entonces teníamos que llenar nuestra tabla, donde teníamos que ir reemplazando, ya estaba reemplazado el n sub 0, y este era n sub 0 por e elevado a 0,02 t, t iba a ser 0, ¿ya? Por 0, y n sub 0 ya no daban, que era 120. Por lo tanto, en un tiempo 0, cantidad de bacterias 120. Luego había que ir reemplazando por 1, el 120 ya nos lo daban, por e elevado a 0,02 por 1, y esto nos da 122,42, 124,89, 132,62, 138,03, 146,57. Recordar que no hay que aproximar nunca, ya a no ser que te den la instrucción, aproxime, trunque, pero si no, todos los decimales, o mínimo 2 o 3. Luego teníamos que hacer el bosquejo de nuestra gráfica, nuevamente poniendo el eje coordenada y X.
esta era la cantidad de bacterias, acá teníamos las horas, el tiempo, ¿cierto? Las horas. Y teníamos que ubicar nuestros valores, siempre de forma proporcional, independiente que el eje de la Y sea desproporcionado con el de las X, lo importante es que sea la proporción en las X y sea la proporción en la Y. Eso significa que yo puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿ya? Fui de uno en uno. Y acá, en el eje de la Y, puedo ir de 5 en 5, incluso partiendo de 120. 120, 125, 130, ¿ya? Entonces ustedes van poniendo los valores que va correspondiendo y van ubicando los puntos que ya sacaron. Esto aproximadamente era algo así, ¿ya? Que iba a ir subiendo. Donde, ¿qué era lo importante? Esto, porque partía desde cero, pero en el 120. Luego nos preguntaban cuántas horas la población será de 200 bacterias, justificar matemáticamente. Entonces ahora íbamos a reemplazar el número de bacterias por, por el número que nos daban acá. 200 es igual a 120 por E elevado a 0,02. Dividíamos, pasamos dividiendo el 120, 200 partido por 120, siempre con el mismo signo. Recordar que la multiplicación y la división es con el mismo signo, suma y resta, o sea, con el signo contrario. Entonces era 200 partido por 120 es igual a E elevado a 0,02 T. Luego, esto nos iba a dar un valor, ¿ya? Podíamos simplificar y también aplicar logaritmo natural. Recordar que cuando aplicamos logaritmo natural o multiplicamos por algo o dividimos por algo, tiene que ser en ambos miembros. Entonces esto va a ser logaritmo natural de 5 tercios. Pues ya está simplificado, 200 partido 120. Y se anula mi logaritmo natural con el exponencial. Me da 1, ¿ya? Entonces 0,02t. Y ahora despejo mi t y será el logaritmo natural de 5 tercios partido por 0,02. Y ahí tengo mi tiempo que era, esto si yo lo ingreso a la calculadora, 25,54 horas. No es 25, no es 26, es 25,54 horas. ¿Ya? Esto ingresarlo a la calculadora, siempre teniendo en cuenta que es ln, ya no es lo mismo ln que log en la calculadora. Logaritmo natural está en base Euler, logaritmo está en base 10, por lo tanto es distinto, te va a dar un valor distinto. Nosotros acá en el 2 nos daban los decibeles en la función, nos decía que en un tipo de sonido se calcula utilizando la siguiente función. D de x es igual a 10 por logaritmo de x más 12, siempre teniendo muy presente los paréntesis, donde x corresponde a la intensidad que emite el sonido, medida en watts por metro cuadrado. Y nuevamente teníamos que ir completando esta tabla, pero ahora este 1, este 5, este 10 y vamos reemplazando por las x. Y era calculadora, netamente calculadora, esto daba 120, 126,99, 130, 130,01, 135, 136,99. Y nosotros teníamos que ir reemplazando, en este caso al de 1, por ejemplo, sería 10 por logaritmo de 1 más 12. Siempre teniendo las precauciones de la calculadora, escribiéndolo 2 veces, 3 veces para asegurarse que es el valor que andamos buscando. Luego teníamos el bosquejo de nuestra gráfica que era aplicar esta tablita, pero ya en nuestra gráfica tenemos nuevamente el eje X, el eje Y, acá estaban los decibeles, acá estaban los
watts partido por metro cuadrado. Y nuevamente teníamos que hacer nuestra proporción, pero ahora la vamos a hacer de a 5, 10, 15, 20, y así sucesivamente hasta el 50. Y luego acá también iba a cambiar los valores del eje X, íbamos a partir de 120, 125, 130. Lo importante es que esté proporcionado, ¿ya? Acá era de 5 en 5, incluso en el eje Y lo hizo de 5 en 5, pero incluso podría haber sido 130, 140, 150, 160. Lo importante era la proporción de 10 en 10, o de 5 en 5, o de 1 en 1, ¿ya? Como ustedes prefieran. Entonces acá teníamos que empezar a graficar. Nos iba a dar, si ubicábamos los puntos, nos iba a dar algo así, de esta forma, ¿ya? Más o menos, ya que estamos hablando de un bosquejo y ustedes van ubicando los puntos según corresponda. Y finalmente dice, ¿cuánto debe ser la intensidad del sonido para obtener 140 decibeles? Justificar matemáticamente. Tenemos entonces ahora que los decibeles, lo igual a, son 140, va a ser igual a 10 por el logaritmo de x más 12. Nuevamente pasamos el 10 a la izquierda. Es algo muy similar a lo que estábamos haciendo anteriormente en ejercicios anteriores. Entonces será 14 es igual al logaritmo de x más 12. Paso el 12 ahora con signo cambiado porque estamos hablando de suma y resta. Entonces te va a quedar, perdón, 14 menos 12 es igual a logaritmo de x. Entonces me queda 2 igual al logaritmo de x. Y acá nosotros tenemos que tener el ojo. Porque acá abajito es como si hubiera un 10, pero está infiltrado, implícito. Entonces, este 10 empuja a este 2 como exponente. Entonces me queda como 10 de 2 es igual a x, ¿ya? Según las propiedades que nosotros fuimos viendo. Por lo tanto, es igual a 100. Entonces, la respuesta va a ser la intensidad del sonido, debe ser de 100 watts por metro cuadrado para obtener 140 decibeles. Y esa ha sido la pauta de la evaluación grupal 2. Que estén bien.